Como anunciamos, Johnny Pujol, secretario general del PLD, está con nosotros esta mañana en Despierta RD, así que vamos a conversar con él sobre diversos tópicos de la vida nacional. Bienvenido a Despierta RD. Buenos días, un gran honor estar aquí Bienvenido. con ustedes ¿Cómo en va, Despierta RD. cómo va, Johnny, digamos, la visión del PLD sobre los temas de gobierno? Ayer se aprobó, por ejemplo, el presupuesto general del Estado en su modificación, ¿verdad? Complementario, ellos le dicen ahora reformulado. Eh, ¿Ustedes tienen observaciones a esos temas, a los temas Sí, claro, fundamentales? ¿Cómo ven? hay una política, recuérdese que eso es un tema que va al Congreso, ¿verdad? Claro, Entonces claro. nosotros tenemos una representación en la Cámara de Diputados y más o menos se va orientando. Hay observaciones técnicas que hemos hecho, sí, a la reformulación del presupuesto. Eh, Nuestros técnicos, sobre todo Luis Reyes, que es el secretario de Asuntos Económicos, tal vez la precisión más importante que nos ha hecho es el hecho de que en la reformulación la mayor parte del presupuesto que se integra, del dinero que se integra al presupuesto es para gasto corriente, de nuevo, no para gasto de capital. Pero es una crítica recurrente que hemos tenido a todos los O sea, que presupuestos el gobierno, a desde el pesar año de haber 2020. dicho que parte del dinero, que el dinero se tomaba en esencia para acelerar la economía a partir de la generación de obras, Eso es lo ahí, que nos resulta un poco contradictorio. La mayor parte, más del 50%, es para gasto corriente, no es para gasto de capital. Pero, como quiera, sabemos que es un momento apretado para el gobierno, como consecuencia de decisiones que el mismo gobierno ha tomado anteriormente. El incremento excesivo del gasto corriente, los préstamos que se han ido tomando, la más baja inversión de capital de los últimos 70 años por 5 años consecutivos. Pues ahora estamos pagando las consecuencias y probablemente esa situación, lamentablemente, se vea acrecentada en los próximos años. El partido de gobierno ayer hacía un balance también de las obras, de la inversión. Parece ser que era el discurso de la actividad que se suspendió en dos ocasiones, primero suspendida y luego cancelada. ¿Ustedes vieron esas obras que anunció el gobierno y efectivamente se puede palpar que se han hecho esas inversiones o aún no han analizado bien el discurso? Bueno, ayer el presidente entregó centenares de páginas que incluyen miles de obras, de supuestas obras. Pues en todo caso, yo creo que si existen, no, al parecer no son obras de mucho impacto o no son obras de mucha trascendencia, de mucha importancia, porque si no, todos nosotros supiéramos de cuáles obras se trata. Así que cuando uno habla de la inversión en infraestructura o la inversión de capital, se refiere normalmente al presupuesto que se destina a eso y no necesariamente a la cantidad de obras, porque para que la gente comprenda, una obra puede ser una cancha o puede ser un metro, pero no son iguales, no requieren la misma inversión ni tienen el mismo impacto en la vida de la gente ni en la calidad de vida del ciudadano, que es lo que usted procura con la inversión pública. Entonces vamos a analizar el conjunto de obras, pero uno no quiere escucharse arrogante. Es muy difícil sobrepasar la inversión que hizo el gobierno del PLD, especialmente en los últimos años, en términos de infraestructura, de inversión de capital, con este gobierno. ¿Por qué? Porque usted nada más tiene que revisar el presupuesto y se da cuenta de que no es equivalente lo que se ha invertido y luego lo que usted consigna presupuestariamente no necesariamente lo ha ejecutado. Recuérdense que en los primeros años del gobierno del presidente Abinader tenían un problema de baja ejecución presupuestaria también, no sé si lo recuerdan, es decir, que habían unas consignaciones presupuestarias y luego a final de año no se ejecutaba todo ese dinero. O sea que no creo que la discusión vaya por ahí. ¿Merece una modificación ese presupuesto? Porque siempre se consigna, por ejemplo, obras a algunas provincias y en el Congreso Nacional siempre hay diputados o senadores que denuncian que en sus provincias no se toma en cuenta tal o cual obra y la gente se queda esperando. Sí, bueno, los diputados evidentemente ese es un parte de su rol. Recuérdese que los diputados tienen tres funciones fundamentalmente: representar, legislar y fiscalizar. O sea que la representación de los ciudadanos de su provincia es parte de su tarea. Vamos a ver cómo venga el presupuesto del año próximo, que tal vez al que le vamos a tener que poner mucho más atención y al que vamos a tener que discutir a profundidad. Bueno, Usted dice que, perdona Giselle, que el país está en una situación muy difícil. Está una visita del Fondo Monetario Internacional al país.
El dólar ha subido, está a más de 63 pesos, el euro está a 75 pesos por uno. ¿Qué le espera al país? Vendrán momentos duros porque el gobierno había intentado introducir una reforma fiscal, fracasó, pero podría ser inminente que se haga a propósito de esa visita del Fondo Monetario Internacional y contar también ahí el endeudamiento externo que según la oposición ha crecido en los últimos años. Ya hay momentos duros, no vienen, ya hay momentos duros. Yo vivo en la circunscripción en Arroyón, ¿no? La luz se fue en mi casa 5 veces anoche y tal vez no una zona tan vulnerable como otras, tan popular como otras. O sea, que me imagino que hay lugares donde eso es mucho peor. La gente además está pagando una factura eléctrica más cara que hace 4 años. O sea, tiene menos servicio eléctrico, hay menos calidad en el servicio eléctrico, pero tiene que pagar más. Pagan más también por la comida, tienen que pagar más por la mayoría de servicios a los que antes accedía a un precio distinto. Y los salarios no han aumentado en proporción. O sea, que la calidad de vida de la gente se ha deteriorado. Y cuando usted habla de los servicios públicos es peor. O sea, cuando usted habla del acceso a la salud, del programa de alto costo, del acceso a los medicamentos esenciales a través de las boticas populares, eso se ha ido degradando. Pero dice Hipólito Mejía, expresidente de la República, que ya esos temas ustedes tienen que cambiarlo, que tienen que ser más creativos para atacar al gobierno. ¿Qué le parece a usted ese planteamiento? Bueno, nosotros quisiéramos ser más creativos, pero cuando usted había logrado un conjunto de realización y eso es lo que se está eliminando, tenemos que volver a hablar de temas básicos. Yo quisiera que estuviéramos hablando de inteligencia artificial, pero tenemos que hablar de educación porque hay problemas con la educación, tenemos que hablar de energía eléctrica porque hay problemas con la energía eléctrica, problemas que se habían resuelto en la República Dominicana, vuelven recurrentemente a la discusión pública por culpa o por ausencia, por incapacidad en la gestión del gobierno de Luis Abinader. No somos nosotros los que hemos traído estos temas al debate público, son los ciudadanos que se quejan de las condiciones de vida actuales. Johnny, el tema interno del Partido de la Liberación Dominicana en relación a la escogencia de su candidato. Ahora se ha anunciado a Gonzalo Castillo como uno de los posibles candidatos. Bueno, lo ha hecho Gustavo Sánchez específicamente. Ha señalado que es un candidato. En su momento incluso de tu voz o de tu puño, vamos a decirlo así, porque creo que fue en Twitter, planteaste la importancia de Gonzalo Castillo como una figura de peso para el futuro del Partido de la Liberación Dominicana, y eso incluso generó crítica pensando en el futuro de que podría ser un candidato para esa organización política e inclinar la balanza. De parte del secretario general generaba algunos temas. ¿Cómo ve Johnny Pujols esta discusión que se da alrededor de Gonzalo como una posible figura encaminada a encabezar la boleta del PLD en 2028? Sí. Bueno, esta es la parte más mala de la discusión pública, de la discusión política, porque a los ciudadanos dominicanos le importa muy poco realmente la discusión interna de los partidos, pero a nosotros nos encantan a los políticos, ¿verdad? Y vamos a decir que forma parte del debate. El PLD tiene una ventaja y es que es un partido que tiene una tradición democrática fuerte, es un partido de 51 años y ha presentado 5 candidatos presidenciales, el único partido que puede decir eso, que ha presentado 5 candidatos presidenciales distintos. Que va a procesos internos de elección. Nosotros tuvimos que elegir todos los miembros del comité político, quedaron miembros del comité político fuera en esa elección. Asumimos ese tipo de riesgos y pues eso hace un poco más traumático los procesos internos también, porque usted tiene que someterse a la consideración de la militancia y también a la consideración o a la observación de los ciudadanos. Pero también ahí radica la fortaleza del partido. Ahí radica su fortaleza. Nosotros tenemos gente con mucho talento, con mucha capacidad. El compañero Francisco Javier García, que está haciendo un excelente trabajo como aspirante, ha estado recorriendo el país. El compañero Abel Martínez, que fue nuestro candidato presidencial en el proceso pasado, que también está haciendo su trabajo. Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito, y que han anunciado públicamente sus aspiraciones, pero hay otros compañeros que han dejado ver la posibilidad de aspirar. Margarita Cedeño, Juan Ariel Jiménez, Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo tiene mucha simpatía en el seno del partido y también en el pueblo, porque fue un candidato presidencial en un momento difícil, que se requirió mucha solidaridad, que fue el momento de la pandemia, y también fue un buen ministro de Obras Públicas, un excepcional ministro de Obras Públicas. Todo el mundo debe recordar que fue reconocido recurrentemente en varios años como el mejor ministro
No sé si lo recuerdan. Y entonces, digamos que todos esos elementos que giran en torno a nuestros aspirantes, todos esos atributos le agregan calidad al partido. ¿Y no existe el temor a lo interno del PLD que se repita la historia del 2019? Yo creo que los compañeros, todos los que aspiran, los 7, los 8, los que terminen aspirando finalmente, tienen que comprender que ellos no son más importantes que el PLD, que todos nosotros, ninguno de nosotros es más importante que el PLD y no es más importante que el pueblo dominicano. Y el PLD es un instrumento del pueblo dominicano. Por lo tanto, cualquier ambición, aspiración o genuinamente interés de representar al partido en la boleta presidencial o en cualquier boleta, porque también es válido para los demás aspirantes, tiene que pasar por esa dosis, por esa comprensión, por esa responsabilidad que tenemos frente al pueblo dominicano y frente a la conservación de la unidad del partido. Pero la Pero gente en el percibió contexto- que se impuso a Gonzalo Castillo en 2019, que terminó dividiendo el Partido de la Liberación Dominicana. ¿No quitaría esto que suceda eso mismo? Y todo el mundo tenga que hacer tienda aparte. Yo En no- los últimos días han ido yo no- varios dirigentes. Yo del no PLD. creo que la gente piense eso. No. No, porque ¿Entonces por qué se fue Leonel? pero usted habló del pueblo dominicano, Ujú. a nombre del pueblo, ¿verdad? 4 de cada 10 dominicanos votaron por Gonzalo Castillo en las elecciones del año 2020. O sea que no podemos hablar del pueblo Pero dominicano. cuando hablamos de eso, Johnny, digamos que por la duda que parecerían tener más personas es que, bueno, el PLD apostaba a que su proceso de elección de candidatos, o vamos a decir de preescogencia de candidatos, se daba para estos días, o sea, para julio de este año. El Tribunal Superior Electoral falló, lo que impidió que eso se produjera como iba a ser. Y, digamos, era un capítulo de alguna manera cerrado en el Partido de la Liberación Dominicana, el tema de las candidaturas. O sea, bueno, no se pudo ahora por las razones que la ley planteó, por las razones que el tribunal entendió, perfecto, pero a pesar de eso, nosotros teníamos ya cerrado el camino de alguna manera por la competencia presidencial. Ahora, y creo que es a lo que Giselle alude de alguna forma, se repite el 2019 cuando ya había 6 precandidatos corriendo y de repente Gonzalo es el candidato, Gonzalo entra a la competencia. Y esos 6 candidatos de alguna forma ven opacada su aspiración. El caso de aquel momento Reinaldo, Carlos Amarante Baret, Andrés Navarro, Temístocles Montaje y no sé quién Francisco se me queda. Domínguez Brito. Francisco Domínguez Brito, no sé si se me queda alguno. Entonces, 2019 era el año antes de las elecciones, ¿verdad? sí, correcto. Me refiero cuando se está escogiendo el candidato de lo que entonces se llamaba el danilismo. Eso sería como el 2020. Este sería como el 2017 de esa época. 2027 sería. Sí, este sería como el 2017. Ah, de ok. esa En época. comparación, Ok, ¿verdad? entiendo. O sea, no, todo lo que quiera hacer la comparación. No, o pero- sea, lo que le quiero decir es que no se puede hablar de temporalidades porque no son iguales. Ok. Sí, y yo creo que el PLD va a encontrar su camino y tiene la inteligencia, tiene la gente con el liderazgo, con la cabeza suficientemente bien puesta y suficientemente fría para saber que aquí nosotros no somos más importantes que el pueblo y tampoco somos más importantes que el partido. El partido existía antes de yo nacer y eso es lo que nosotros tenemos que conservar. Sí, pero el partido se fragmentó, producto Esto de con- la imposición con más de fe- Gonzalo Castillo. Yo no creo que haya sido una imposición porque No, por lo menos se vio así. algunas personas lo vieron así. No sé si usted lo vio, yo no lo vi así. 4 de cada 10 dominicanos votaron por Gonzalo Castillo. en Pero las ya era el elecciones. candidato del partido, del gobierno, Bueno, y hubo una pero- inversión pero fue- cuantiosa de recursos. Fue el mismo público que fue llamado a votar en ambos procesos. En la interna, recuerde que fue una primaria abierta. Y en la externa también fueron los mismos ciudadanos. Johnny, finalmente, ¿afecta este acuerdo al que ha arribado Maxi Montilla con el Ministerio Público, digamos, la imagen del PLD, entendiéndose que Maxi es cuñado del presidente del partido y el último presidente de la República que legó ese partido a la República Dominicana? ¿Entiende el PLD que eso puede de alguna forma afectarle su marca o que en estos casos judiciales, los otros que se llevan en paralelo, hay alguna vinculación que pueda generar ese desafecto? Y bueno, no sé si ustedes recuerdan, desde el año 2021, 2020, a finales comenzaron los primeros casos. ¿Cuál fue la posición oficial del partido? Porque tuvimos que venir muchas veces los voceros a los medios de comunicación y fue de respeto al debido proceso. No sé si recuerdan este discurso Claro. del partido. Y es un discurso que mantuvimos a lo largo del tiempo.
hubo evidente violación al debido proceso, lo que ocurrió con el doctor Freddy Hidalgo, por ejemplo, y necesariamente la imposición de medida de coerción de 18 meses contra gente que no iba para ningún lado, por ejemplo, el mismo caso de Fernando Rosa o de Rafael Hermosén. Y nosotros lo denunciamos en su momento. Pero también dijimos que cada quien tiene que pagar por los hechos que haya cometido. Nosotros tampoco, si alguien ha sido considerado, y más cuando él mismo se considera culpable, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Ahora, eso no quita lo que hemos denunciado anteriormente, las violaciones que hemos denunciado anteriormente. El hecho de que la justicia dominicana haya absuelto a Freddy Hidalgo, a Wilfredo, el exministro de Obras Públicas, a Fernando Rosa, a Rafael Hermosén, que fueron funcionarios del partido y que son miembros del Comité Central del partido, evidencia que el partido actuó con integridad y que esa narrativa de que el PLD, de querer asociar la corrupción a un color, pues se desmontó, se cayó. No hay ningún funcionario público del PLD que haya sido condenado por actos de corrupción hasta este momento y esperemos que eso sea así y que la justicia prime. Pero Alexis Medina lo condenaron hace tanto. Alexis Medina no fue funcionario del PLD. Pero hubo tráfico de influencia, así dice el Ministerio Público del Tribunal. Vamos a ver, ahora lo que deberíamos preocuparnos es por la investigación que cursa contra el anterior ministro de Educación. Gracias, aquí, pues tiempo ha terminado, ¿no? Gracias, Johnny, Largo y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Johnny Pujols estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD. Ojalá pueda venir un poquito más de tiempo en una próxima ocasión para hablar más extendido de otros temas que preocupan, sobre todo el sector educación. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana a la misma hora por Telecentro, Canal 13, aquí en Despierta RD. Despierta, 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 RD. Despierta.